Bienvenidos a Maquinaria Pesada HD 2.0. En esta oportunidad haremos una descripción del funcionamiento del sistema de frenos de tambor y de disco. Empecemos. El revestimiento de freno de un sistema de freno de tambor tiene una forma semicircular, lo que puede generar la pregunta: ¿cómo logra este diseño detener el movimiento? En este video, explicaremos el funcionamiento de los frenos de tambor. El frenado ocurre debido a la fricción generada entre un objeto en movimiento y otro estático, lo que crea resistencia y dificulta el desplazamiento. En el mecanismo de freno de tambor, hay dos componentes clave que interactúan. El primero es el revestimiento de freno, que tiene forma semicircular y está instalado sobre la zapata de freno como un elemento estático. El segundo componente es el tambor de freno, con forma circular, que es un componente móvil conectado a la rueda, girando en sincronía con ella. El frenado en este sistema se produce cuando la zapata de freno entra en contacto con el tambor. ¿Cómo ocurre este contacto? La construcción del freno de tambor incluye dos zapatas de freno situadas dentro del tambor, el cual las rodea desde el exterior. En estado de reposo o cuando no se frena, hay un espacio entre las zapatas y el tambor, permitiendo que el tambor gire libremente sin resistencia. Sin embargo, al aplicar los frenos, las zapatas se expanden hacia afuera hasta hacer contacto con el tambor. Este contacto genera la fricción necesaria para detener el giro del tambor, lo que a su vez detiene el movimiento de la rueda y produce el frenado. El mecanismo que permite que las pastillas de freno se expandan simultáneamente se basa en su diseño, donde tienen dos extremos, uno superior y otro inferior. El extremo inferior actúa como una bisagra, permitiendo el movimiento de las pastillas. Entonces, ¿cómo es posible que las zapatas de freno se expandan? Esto ocurre porque el extremo inferior funciona como punto de apoyo, mientras que en el extremo superior se encuentra el mecanismo de accionamiento del freno, que puede ser de dos tipos, mecánico o hidráulico. En el mecanismo mecánico se utiliza una leva. Cuando esta leva gira, su protuberancia empuja ambas zapatas de freno hacia afuera, logrando la expansión. Este sistema es común en los frenos traseros de muchos vehículos. Por otro lado, en el mecanismo hidráulico, se utiliza un cilindro en la parte superior que contiene dos pistones y una entrada para el líquido de frenos. Al presionar el pedal de freno, el líquido se dirige al cilindro, empujando ambos pistones hacia afuera, lo que a su vez expande las zapatas de freno. Este tipo hidráulico ofrece un frenado más sensible y se encuentra generalmente en los frenos traseros de los automóviles. Además, existe un mecanismo de ajuste que regula el espacio entre el tambor y el revestimiento del freno. Este mecanismo se encuentra en la parte inferior, cerca de la bisagra, pero la bisagra no está directamente fijada al chasis, sino a un componente llamado varilla de ajuste. La longitud de esta varilla se puede modificar girando un engranaje, lo que la hace más larga o más corta. Si se alarga, el espacio entre el tambor y las zapatas se reduce, haciendo que los frenos sean más receptivos. El mecanismo del freno de estacionamiento es independiente del sistema principal, aunque utiliza el mismo actuador que el freno de tambor. Este mecanismo se compone de dos palancas que están conectadas mediante un cable a la palanca del freno de estacionamiento. Cuando se acciona la palanca del freno de estacionamiento, esta tira de las palancas internas del freno de tambor, lo que provoca que las zapatas de freno se expandan y presionen contra el tambor. En otras palabras, el freno de estacionamiento no utiliza el cilindro hidráulico del sistema principal, sino que emplea un mecanismo propio para accionar las zapatas de freno. En cuanto a los frenos de disco, emplean un método de sujeción para detener el movimiento. Este sistema funciona gracias a la fricción, que se genera cuando las pastillas de freno presionan un rotor giratorio. Los dos componentes principales de este sistema son el rotor. Este componente tiene forma circular y está conectado al eje del vehículo, girando en sincronía con la rueda. Las pastillas de freno son las encargadas de frenar el rotor. Están fijadas al chasis del vehículo,
de modo que, al sujetar el rotor, logran detener su rotación. Pero, ¿cómo logran las pastillas sujetar el rotor? Aquí entra en juego otro componente clave: la pinza de freno. La pinza es el actuador que genera el movimiento de sujeción necesario. En los vehículos modernos, el control del freno suele ser hidráulico. Este sistema hidráulico transfiere la energía del pedal al actuador de forma eficiente. Cuando se presiona el pedal de freno, la varilla de empuje desplaza el pistón dentro del cilindro maestro, lo que comprime el líquido de frenos. Este líquido se dirige hacia la pinza de freno, donde un pistón, conectado al fluido del cilindro maestro, es empujado. Este movimiento del pistón dentro de la pinza es el que permite que las pastillas de freno sujeten el rotor y generen el frenado. Pero ¿por qué el pistón está ubicado solo en un lado? ¿Cómo logra la pinza sujetar las pastillas de freno? Esto es posible gracias a que la pinza de freno utilizada es del tipo flotante, un diseño ampliamente empleado tanto en automóviles urbanos como en vehículos de mayor tamaño. En este tipo de pinza hay dos pasadores que permiten que se deslice libremente. Cuando el pistón comienza a moverse, empuja la pastilla de freno interna contra el disco. A medida que el pistón continúa su movimiento, la pinza se desliza, lo que permite que la pastilla de freno externa también sea empujada contra el disco. Este mecanismo asegura que ambas pastillas sujeten el disco con la misma fuerza, logrando un frenado eficiente. Eso fue todo por hoy. Dale me gusta si aprendiste algo nuevo. Suscríbete para más contenido y déjame en los comentarios qué te gustaría ver en los próximos videos.